La Universidad Nacional de Tucumán ha tenido desde siempre un compromiso con los derechos humanos. Nuestra comunidad ha sido víctima de desapariciones, ha sido víctima de cesantías. Tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes y nuestros no docentes. Por lo tanto, ese compromiso es un compromiso que se mantiene. Desde el año 2000 colabora con recursos humanos y recursos materiales en el Pozo de Vargas. Y este año, en conmemoración y homenaje al bicentenario de la Declaración de la Independencia, colabora con este material audiovisual como un legado a las generaciones futuras para que siempre en la memoria de los argentinos esté presente el concepto de verdad y de justicia. Allá por el 2000 nos reunimos por primera vez en función de un trabajo específico que necesitábamos y en función de una pregunta clave. La pregunta clave era, ¿por qué si la Universidad Nacional de Tucumán tiene una carrera que es arqueología y por qué en la provincia de Tucumán las prácticas genocidas han sido tan extendidas pero a la vez no habían sido abordadas científicamente? ¿Qué estaba pasando? Que no se daba una respuesta a esa pregunta. Ex militantes se acercan al grupo y exponen una situación puntual que es la existencia, la probable existencia en una finca, en una ex finca cañera, de un pozo de agua, de un pozo de balde, en el que se habrían arrojado detenidos desaparecidos. Por los vecinos ya sabíamos que existía el Pozo de Vargas y qué es lo que hacían los militares con ese espacio. Posteriormente, nosotros elaboramos un informe acerca de esa primera inspección ocular que habíamos hecho a fines del 2001 y a partir de eso se sustancia una denuncia formal en el Juzgado Federal número 2 y a partir de ese momento somos nombrados peritos en la causa hoy llamada causa Pozo de Vargas. No es una causa común, no es una causa como la que se instruye comúnmente en los juzgados, donde hay una hipótesis delictiva, hay un acusador y hay un imputado. Es una causa que no tiene naturaleza penal, es una causa, podríamos decir, de carácter pericial. Es una causa que tiene por finalidad descubrir qué pasó en el Pozo de Vargas, recuperar los restos de las víctimas, identificar a esas víctimas, restituirlas a sus respectivas familias y darle información a las causas donde se llevan a cabo las investigaciones judiciales respecto de los homicidios de cada una de esas víctimas. Y bueno, esta era la zona de que el testigo señalizaba como que era el lugar donde podría llegar a estar el Pozo de Vargas. Nosotros en ese momento lo que empezamos a plantear era que la forma de prospectar para encontrar el pozo era hacer una serie de transectas. En un sector determinado, delimitado originalmente por la justicia federal en función de los testimonios del dueño de la finca, es decir, Antonio Vargas, y de unos testigos que aparentemente conocían el pozo cuando estaba funcionando. Al poco tiempo nos dimos cuenta que ese lugar tenía una depositación natural, es decir, no había sido alterado. Y sí nos llamaba la atención
Primero, por una pequeña depresión que existía hacia el sur del lugar delimitado originalmente por la justicia, y fundamentalmente por un testimonio de un testigo que estaba en ese momento, cuando nosotros estábamos haciendo el inicio de la pericia, que nos indicaba que el pozo se encontraba más al sur. Porque había un crecimiento diferencial del pasto en esta zona. O sea, tenía una forma, digamos, casi circular, en la que vos podías ver que el pasto era diferente a lo que había alrededor. Entonces lo que se decidió hacer es una serie de transectas que no venían en el mismo sentido de la que veníamos haciendo, digamos, de allá para acá, en el sentido norte-sur, sino que las hicimos en el este-oeste. A las 2 semanas de empezar el trabajo, es decir, el 8 de mayo del año 2002, damos con las primeras evidencias de la existencia del pozo. Hacia fines ya del año 2002 empezamos a tener problemas con los niveles de freática. Estamos en el Pedemonte, un lugar rico en agua subterránea, y a los 10 metros de profundidad el sedimento que extraíamos estaba sobresaturado de agua. La solución técnica que se aplicó en ese momento fue deprimir la napa de agua, pero desde afuera del pozo, porque nosotros asumíamos, a pesar de que todavía no habíamos hallado, que había evidencias de restos óseos de compañeros detenidos desaparecidos dentro del pozo, con lo cual no podíamos ningún tipo de bomba dentro de la estructura. Para eso tuvimos mucha colaboración de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Profesionales, de la SAT, de la SAT de acá de Tucumán, de la Dirección Provincial del Agua, de Vialidad. Las primeras evidencias óseas en realidad fueron recuperadas allá por el año 2003, que eran fragmentos muy pequeños. Únicamente se pudo determinar que efectivamente eran restos óseos humanos. Actualmente estamos trabajando en una instancia donde la superficie de excavación está cubierta por restos óseos humanos y materiales asociados. Nos encontramos en el interior de Pozo de Vargas, a una profundidad de 32 metros. Se pueden ver que hay ciertas vigas que se conservaron, otras que no, que colapsaron. Todo lo que podemos observar acá es parte de una evidencia que pertenece a una causa en lo que es la justicia federal. ¿Con qué nos encontramos? Con una matriz sedimentaria, un sedimento muy compactado, producto de un relleno artificial provocado que marcó una cierta metodología, digamos, en el llenado y en el ocultamiento de estos crímenes. Generó una matriz sedimentaria muy compacta, muy intrincada, de mucha complejidad para la excavación, encontrándonos con mucho ripio, con mucho material de mampostería, que serían parte de las paredes del pozo, y lo que era el brocal, o sea, la boca de pozo. Podríamos distinguir diferentes
momentos y etapas en lo que es un día de excavación o una semana de excavación, que sería el ciclo de trabajo que va a terminar en un acto de recuperación de evidencia que se realiza a comienzos de cada semana. Para excavar se utilizan esta herramienta mínima, que es una esteca, la que suele usarse para moldear cerámicas comúnmente, o las manos, porque como se podrá apreciar, la densidad de material óseo y de evidencia es tal que dificulta la tarea. Y en arqueología nosotros respetamos mucho el concepto de contextualización. Ese contexto arqueológico es lo que nos va a permitir reconstruir lo que ocurrió, digamos, en torno a esa evidencia. En esta matriz fangosa hay muchos restos que no son visibles a simple vista. Entonces se van cargando en bolsas o en baldes y se va despejando lo que el perito considera de importancia desde el punto de vista judicial para la causa, como un hecho indubitable, ya sean restos óseos, textiles, municiones o todo aquello que esté vinculado a este hecho, ¿no? Ese material fino, por así decir, va a salir a superficie. En la superficie está el sector y el trabajo de actividades de zaranda. En la zaranda lo que se va a hacer es, mediante agua, limpiar esos materiales y van a salir todos aquellos materiales que son muy finos, como ser algunos huesos pequeños, proyectiles, restos pequeños de textiles, que a medida que se va excavando se van dejando expuestos todos aquellos restos que van a aportar el día de mañana como evidencia en un juicio. En estos momentos el pozo, la causa, se encuentra en una situación de juntar las evidencias. Cada una de esas evidencias es etiquetada, lleva un número, hay una clasificación de material óseo, de material de textil y de objetos varios. Dentro de ese material de zaranda que nosotros hemos sacado hay lo que nosotros llamamos elementos diagnósticos. Por ejemplo, las tapitas de las gaseosas venían promociones, por ejemplo, decía la promoción de Walt Disney, ¿no? Estuvo saliendo toda una colección de Walt Disney, Campanita, Walt Disney y los Enanitos y Blancanieves, bueno, así distintas, por ejemplo, los de Marvel también, Superman, Batman, etc. Entonces, ¿qué tiene de interesante haber recogido eso? Eso a nosotros nos permitió, por ejemplo, priorizar el pozo por primera vez, cuando no teníamos todavía identificado, que bueno, el identificado vos sabés cuando lo secuestraron, entonces ya podemos saber la fecha en la que está dentro del pozo. El elemento diagnóstico para nosotros ubicarnos temporalmente en qué momento había subido el pozo, nos sirvieron esas tapitas. Nos estaban diciendo que el pozo había sido utilizado desde el año 75 hasta el 79. Los días lunes, personal de la Justicia Federal llega al pozo, se constata de lo que se está por extraer y es sacado y recuperado a superficie. Una vez que llegan a la superficie, pasan por una primera etapa del laboratorio que es el laboratorio forense de campo, donde mis compañeros lo que hacen es revisar que lo que nosotros hemos sacado de abajo tenga todos los datos arriba. Esos datos se vuelcan en un acta judicial, con la presencia, digamos, de la gente enviada del juzgado, algunos familiares creyentes que hacen de testigos, y bueno, más la presencia nuestra, se constata que cada uno de los elementos sacados sea el que se dice que se sacó y que tenga las coordenadas exactas de ubicación. Una vez que termina ese acto de recuperación, va en cadena de custodia hacia otro laboratorio, que es el laboratorio de bioarqueología forense.
es el que se encarga de todo el acondicionamiento del material. Traemos el material, hacemos todo el análisis morfológico, todo el análisis métrico, todo el registro fotográfico, se buscan todas las evidencias entomológicas, todo lo que sea tejido blando que no va para ADN, toda la asociación directa contextual, todo lo que sea análisis bioquímicos. Aparte se separa todo el material que viene asociado con el material óseo, por ejemplo las puntas, material textil, material sintético, restos de vestimenta, calzados, restos de ataduras. También se busca en ese material complementario restos orgánicos que nos puedan llevar a identificar a esa persona, a la lesión que sufrió, al tipo de proceso que se dio en el momento de su muerte. No es solamente una pieza, es toda una biografía, toda una historia de vida que podemos recuperar a partir de cada elemento. Sabemos que el tema de los textiles es complejo porque no nos permite a nosotros realizar una identificación nominal. Es decir, yo no puedo decir esta persona era la portadora porque no... porque yo encuentre la ropa que llevó al familiar cuando se secuestraron no quiere decir que esa sea la persona que nosotros estamos identificando. Pero nos da hipótesis para seguir buscando y tratar de ver si entre el otro grupo de personas que faltan identificar no está ese familiar. Es decir, no sirve para una identificación nominal, pero sí para generar hipótesis de trabajo. La identificación nominal, que da el nombre y el apellido, se hace a nivel genético, cuando uno a partir del resto óseo toma una muestra, hace el perfil genético de esa persona, toda la secuencia, y la compara con el banco de datos genéticos donde están la sangre de todos los familiares. Bueno, ahí se sabe que esa persona se llamaba tal. En el laboratorio lo que se hace es un acondicionamiento y un embalaje de todos los restos óseos y son remitidos a Buenos Aires para que el equipo argentino de antropología forense tome muestras de lo que considera. Nuestro trabajo en el pozo consiste en analizar en el laboratorio las muestras que excavan los compañeros del CAMIT. Ahí se hace un análisis antropológico de cada uno de los restos y se define cuáles son los que se van a tomar muestra y mandarlos al laboratorio genético. Para lograr una identificación se necesitan dos cosas, tener los restos y tener la sangre de la familiar. Es tan importante como encontrar los restos es tener la sangre de las familias. Así que por ahí muchas veces uno no se da cuenta de eso, pero tenemos muchísimos restos, no solamente del Pozo de Vargas, sino también del Cementerio del Norte y de otros lugares del país que no han coincidido con los perfiles que tenemos de familiares. Entonces son restos que no le pudimos poner un nombre todavía, ni identificarlos. Es porque nos está faltando la sangre de esas familias. Se está trabajando y que se está pidiendo tanto a la justicia que colaboren con las identificaciones, pero si no tenemos lo necesario que es la gota de sangre, no podemos llegar a cubrir la cantidad de restos óseos que tenemos. Tenemos en este momento más de 30 perfiles genéticos sin un nombre. La toma de muestras es una cosa sumamente sencilla, es simplemente un pinchazo en un dedo de 2 segundos y con eso se le puede dar el nombre, se puede saber quién está, se puede devolver a una familia, a un ser querido. Por más que esa familia haya intentado olvidarse para no sufrir, haya cerrado esa puerta. Pero bueno, también está la realidad de que alguien tiene que recibir, alguien tiene que darle el nombre a todas esas personas que todavía están esperando en el pozo. Entonces, quizá por ahí esas familias que todavía no se han acercado no han alcanzado a ver eso, que los están esperando por ellos en el pozo. Nosotros sostenemos que la gente que está en el pozo está por su militancia política, por su trayectoria de vida. Estos hombres y mujeres que eran estudiantes, trabajadores, iban a un club de barrio, gente que militaba políticamente. Tucumán, Córdoba, La Plata, siempre han estado en ebullición en cuanto al pensamiento, en cuanto a la crítica, la construcción de nuevos sectores. Las víctimas en el Pozo de Vargas no son todas de Tucumán. Hemos encontrado víctimas identificadas que fueron secuestradas en otras provincias vecinas o provincias del norte argentino e incluso en la provincia de Buenos Aires.
No hay que olvidarse que nuestra universidad era en concentración de muchas personas del noroeste de Argentina, que venían a Tucumán o a estudiar o a trabajar. Y por eso mismo es que la universidad ha sido lamentablemente receptora de toda la represión del Estado. Para nosotros, el Pozo remite a muchas instancias, en definitiva, de la historia contemporánea argentina. En estos últimos 100 años, el Pozo, por la localización puntual donde se encuentra, remite al mundo ferroviario, al mundo azucarero, al mundo de la política, al mundo barrial. Nosotros pensamos que, desde lo simbólico, el Pozo de Vargas tenía una función específica y que tiene que ver con el disciplinamiento social. Hacia el sur está el Ingenio San José y la barriada San José, una barriada muy politizada fundamentalmente a partir del cierre del Ingenio San José. Hacia el norte están los talleres ferroviarios. Sabemos la militancia política de cada uno de esos obreros ferroviarios. Y hacia el este está Villa Muñeca, también un ámbito del mundo ferroviario altamente politizado. Era el lugar donde la gente estaba más en pie de guerra, digamos, de no dejarse pasar por arriba todos los beneficios, o en todo caso, todos los derechos que habían ganado a través del peronismo, los trabajadores, no sobre todo. Estoy hablando de los trabajadores. El trabajador del surco, el trabajador del taller. De los 50 hombres y mujeres detenidos desaparecidos, identificados hasta el momento, 6 son del mundo ferroviario, 6 personas, 6 hombres, son trabajadores ferroviarios. Los trabajadores ferroviarios necesitaron ser reprimidos para posteriormente tomar una serie de medidas que tenían que ver con el mundo ferroviario. Con el mundo azucarero lo hicieron antes. Tenés 4 identificados de los ralos y todos han sido dirigentes, todos han estado dentro del sindicato, todos han estado militando. Y bueno, sabían que tenían que hacerla desaparecer, ¿no? Que bueno, que este ha sido el final de todos los compañeros que han militado, que algunos que hemos tenido la suerte de quedar para poder seguir en la lucha. Todas las causas en general, además de aportar a la justicia para imputar a personas que han cometido delitos, y en particular la del Pozo Vargas, también tienen una obligación de una reconstrucción histórica, es decir, de una verdad histórica, que más allá de que se impute o no se impute a alguien, o que los culpables de estos crímenes ya estén muertos o ya estén imputados, porque en muchos casos ya están juzgados y están procesados, hay una verdad histórica que hay que conocer para que no se vuelva a repetir, sobre todo. Y también porque es un deber hacia los familiares. Es decir, uno de los motores de este tipo de causas en crímenes de lesa humanidad es responder a las familias, es decir, responder a los seres queridos y a los implicados más directos de esto. El Pozo de Vargas no es un pozo donde se arrojó gente. El Pozo de Vargas es mucho más que eso, digamos. Porque el Pozo de Vargas se conformó desde el año 2002 hasta el presente como un territorio de memoria. Es un lugar que para la gente se ha convertido en eso, en un testigo vivo de que esto pasó y que esto hay que difundirlo para que no vuelva a pasar. Que hoy tenemos las pruebas que nuestros desaparecidos lo estamos encontrando en ese lugar tremendo que se llama Pozo de Vargas. No están fuera del país, como otros gobiernos sabían decir, como el genocida Bussi sabía decir, están fuera del país, no están fuera del país. Los documentos escritos pueden decir una cosa, pero tal vez la evidencia material, en este caso, cuando recupera la voz, tiene mucho más para decirnos. Y es muy difícil, alguien puede alterar un documento escrito, pero es muy difícil que pueda alterar un contexto. Es decir, es muy difícil que pueda alterar una escenografía de lo que pasó, un contexto material. Desde la arqueología, que creo que tiene herramientas justamente para desafiar toda la historia oficial y tratar de contar la historia que las evidencias nos muestran. Es decir, que tal vez, y creo que en este caso, contradice la historia oficial que se ha contado. Esto no es un cementerio donde hay NN y esas cosas, no. Este es el lugar ese que siempre fue desmentido por los médicos que decían que no existía, que era el no lugar ese. No, este es real. Esto es lo que realmente demuestra la criminalidad de los tipos. No es ese enfrentamiento, digamos, fraguado que
que aparecen en el diario, en la vía pública, que hacen esa propaganda, esa cosa. No, esto es el crimen ese horrendo, más allá de todas las cosas que pasó esta gente, de tortura, el secuestro, toda esa cosa, sino que también fueron desaparecidos. Que realmente esto te muestra digamos, de que todo fue una cosa muy bien pensada, bien organizada, y que fue terrorismo de Estado. O sea, eso es. Tenemos que lidiar el día a día con el contexto del pozo de adentro, que no es para nada bonito, bastante cruel a veces, sobre todo porque nosotros todo el tiempo estamos mirando el material allá abajo, todo el tiempo estamos pensando qué pasó, cómo se depositó, cómo llegó a esto, que todas esas cosas, aunque te parezcan inocentes la pregunta, hay en algún punto que te afectan. Es muy diferente trabajar bajo cielo abierto, en una unidad convencional de excavación arqueológica, que trabajar en estos momentos a 32 metros de profundidad. Pero siempre hay algo que nos caracterizó como equipo de trabajo, como CAMIT, es que siempre hemos sido muy compañeros y nos acompañamos siempre. Si no, no podríamos estar acá. Más allá de que esto se puede ver como que hay una militancia, que hay una entrega, todas esas cosas, también buscamos, digamos, siempre el lado científico. Siempre estamos pensando y informándonos para aplicar todo lo que sean los métodos científicos posibles. Y es para descubrir la verdad. O sea, porque sí, nosotros hay algo que nosotros consideramos que digamos, no puede haber sociedad si no hay justicia. Si no hay memoria, verdad y justicia, es imposible construir algo en la sociedad. Y este es nuestro granito de arena.